¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan. Esta es una nueva edición de su programa El Salvador Today. Este día para, por supuesto, como siempre, tratar de echar un poco de luz sobre los grandes temas que definen el rumbo de nuestro país. Estamos queriendo conversar un poco sobre las implicaciones que ha tenido y, por supuesto, también las repercusiones en el tema laboral del aumento al salario mínimo. Ya va prácticamente más de un mes desde que se hizo efectivo el aumento al salario mínimo. Todavía persisten las dudas, todavía hay muchas quejas al respecto, pero bueno, es necesario, por supuesto, una voz con autoridad, con conocimiento de causa para poder despejar todas esas dudas. Por eso este día me complazco en darle la bienvenida, nada más y nada menos que a la doctora Carolina Morán, una experta, una eminencia a nivel regional en el tema laboral, a quien me honra muchísimo tener este día aquí en El Salvador Today. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Luis, por la invitación, un programa muy bonito, ¿verdad? Gracias por abordar un tema de importancia nacional y que incluso es un tema que todo a nivel de Iberoamérica también se ha estado abordando porque El Salvador ha aumentado el salario mínimo, un tema muy de actualidad y que me complace estar con usted en esta mesa, en esta cita, en esta entrevista, y gracias por la invitación. No, gracias por supuesto por hacernos el tiempo. Sabemos que bueno, usted pasa muy ocupada, nos ha costado concertar la cita porque casi solo afuera pasa y bueno, los compromisos internacionales también. Pero Carolina, primero que nada, hay mucha, digamos, mucha emoción, ¿no? que se despierta cuando se habla del aumento al salario mínimo. Por supuesto que hay emociones encontradas al respecto, ¿no? Hay quienes se quejan porque aseguran que produce un incremento en temas como la canasta básica y esto y otro. Y hay quienes pues también lo toman con cierto nivel de desilusión porque, dado el nivel de informalidad que hay en el país y la cantidad de personas, tal vez no en términos porcentuales, pero sí la cantidad de personas que en efecto ganan el salario mínimo y que pueden ser beneficiadas con un aumento, pues en realidad tal vez no es tan significativo. Quiero primero preguntarle, digamos, Carolina, ¿cuál es el principal criterio con el que se debe aplicar un aumento? Sabemos que la ley lo dice cada 3 años, pero ¿cuánto? ¿Verdad? ¿En qué sectores y por qué está diferenciado? ¿Por qué sigue siendo diferenciado en El Salvador? ¿Y qué dice la ley, digamos, precisamente sobre cuando se da este aumento y no se aplica debidamente? Sí, fíjese, Luis, que pasa algo muy importante. El Salvador ya teníamos años de que no había aumento al salario mínimo. Sí. Incluso el último aumento que tuvimos fue escalonado, se fue subiendo porcentualmente, ¿verdad? El 5% y así hasta llegar a un 15%, si no me equivoco. Entonces, el tema del aumento al salario mínimo, nosotros tenemos países como Guatemala, país vecino, que todos los años, a finales de año, hace el respectivo análisis y el respectivo aumento del salario mínimo. Igual tenemos varios países de Iberoamérica que hacen el aumento respectivo del salario mínimo. Sabemos que la canasta básica siempre va hacia arriba. Incluso, sí, aunque existe el aumento o no existe el aumento del salario mínimo, de repente vemos que hay productos que están más caros. La economía mundial, las situaciones a nivel de la pandemia que ha traído muchas situaciones económicas para las empresas, han generado incluso aumento de la canasta básica. Entonces, es un tema que no obstante nuestra normativa, el Código de Trabajo establece que el aumento del salario mínimo deberá ser, la revisión al salario mínimo, el Consejo Nacional del Salario Mínimo lo debe hacer por lo menos cada 3 años. No dice, ojo, no dice la ley que va a haber aumento cada 3 años, dice el estudio, el análisis, porque depende de las condiciones económicas del país, de las empresas, de cómo va variando. Entonces, perdone que la interrumpa en esto, porque cuando dice el código, por lo menos cada 3 años, ¿esto efectivamente es una prohibición para que se suba cada año? No hay ninguna prohibición. Incluso el Consejo Nacional del Salario Mínimo es un ente tripartito. Y te explico qué significa eso. Significa que está integrado por el sector empleador, el sector empresarial del país, el sector trabajador a través de las organizaciones sociales, o sea, a través de lo que son los sindicatos, y el sector gobierno, que el presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo le corresponde al Ministerio de Trabajo, o sea, en ese caso al ministro Rolando. Y de ahí tenemos también que lo integra el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, y ellos como también, si no me equivoco, el Ministerio de Economía, y ellos como ente, como organización que son, como consejo que son,
pueden tener a otros de otros ministerios haciendo consultas respectivas. Correcto. Porque se vuelven como analistas, por decir así. Por ejemplo, ellos pueden perfectamente escuchar a lo que es hidrocarburos por el tema del petróleo, pueden escuchar, o sea, la mesa puede abrir un debate en torno a cómo se va manejando el tema de la canasta básica, el costo de la vida, porque de eso depende el aumento. Entonces, no obstante, dice que se podrá estudiar cada 3 años, pero perfectamente anualmente se puede estar revisando el salario mínimo, y no necesariamente anualmente. El Consejo Nacional del Salario Mínimo puede estar, porque ellos como ente tripartito tienden a reunirse, se deben de reunir, incluso hay dietas que perciben los miembros del Consejo, hay titular y suplente que están analizando, y entonces cuando el Consejo Nacional del Salario Mínimo se sienta, se integra, ellos tienen reuniones periódicas. En esas reuniones perfectamente pueden ir analizando los costos de la vida y analizando la posibilidad o no de elevar un aumento al salario. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Teníamos años de no tener un aumento, y así como está tripartito, puede ser tanto el sector empleador como el sector trabajador o el sector gobierno hacer propuestas de aumento y presentar las diferentes propuestas con los análisis respectivos. ¿Qué limitantes o qué establece la ley sobre qué debe acompañar esa propuesta de aumento? ¿Debe cumplirse algunos requisitos de tiempo o de análisis, digamos, de pruebas, por decir, actuariales, para decir tanto es necesario aumentar el salario? Fíjate que no lo establece. El Código de Trabajo es el que regula, incluso hay un apartado sobre el salario mínimo y no establece nada al respecto, pero se entiende que como institución que son, como organización que son, ¿verdad?, que depende del gobierno, del ejecutivo, debe de hacer los análisis de manera seria y revisar de manera periódica el salario mínimo. Incluso las críticas que se dieron mucho hoy que se da el aumento es de que la empresa privada no acompañó. La empresa privada, ellos lo dijeron en muchas conferencias de prensa, sí estaba de acuerdo con un aumento, pero no en la cantidad que se dio. ¿Qué es lo que pasa? Para la empresa privada, una vez se publica los decretos de aumento del salario mínimo, una vez son publicados en el diario oficial y tiene su vigencia el mismo decreto, entra en vigencia, valga la redundancia, y ya no puede hacerse más que cumplir, porque se vuelve una ley de la República. ¿Y qué corresponde? Cumplir como toda ley. Y nadie puede incluso alegar desconocimiento de ley. Se vuelve obligatorio cumplimiento el aplicar las nuevas tarifas al aumento del salario mínimo. Esto, ¿cómo se puede entender, dado que, como ya lo decíamos, ¿no?, la cantidad de personas principal en la gran mayoría de sectores, creo yo, tal vez no sectores como la maquila, que entiendo es donde más personas ganan el salario mínimo, pero por ejemplo el sector financiero tiene muy poca gente que gana el salario mínimo. Pareciera que la oposición de parte del sector empresarial tiene más que ver siempre con alguna cuestión más de tipo ideológico, ¿no?, que de hecho un análisis técnico sobre en realidad el impacto que va a tener. Y los aumentos de precio que se dan cuando se hace el anuncio, también lo que en realidad pareciera, o lo que en realidad nos dan a entender, es que esos aumentos son especulativos nada más, en temas como la canasta básica y otros productos. ¿Cómo lo entiende usted? Sí, lo que pasa es de que cuando hablamos de un aumento al salario mínimo, incluso hay sectores, por ejemplo el sector maquila que tú lo mencionabas, el sector maquila no hace, incluso todas las empresas hacen sus presupuestos anuales, sí, ¿verdad? Igual que el gobierno, hace su presupuesto anual y su ejecución. Entonces se hacen proyecciones. ¿Y qué pasa con el sector maquila, por ejemplo? El sector maquila hace una negociación de los contratos con sus clientes. Tú tienes una maquila, te vas a hacer la negociación del contrato, estableces a cuánto van a ser los costos o por cada prenda, cuánto te van a pagar. Entonces tú haces tu proyección. ¿Qué pasa con el sector maquila? Ellos ya tenían contratos negociados. Entonces, te lo digo porque nosotros en el despacho tenemos clientes maquileros y a ellos hasta el año, hasta en enero, que pudiesen hacer otros nuevos contratos, pudiesen estipular un aumento. Entonces, para ellos fue de julio a unos días que entraba en vigencia el aumento, sí fue una afectación. ¿Qué pasa? ¿Y el estar bajo el régimen de zona franca no los protege de eso?
No, tienes que cumplir la norma, porque es una ley de la República. Entonces sí, no hay objeción, no hay, incluso tú no puedes venir a decir que porque tú sos, ¿cómo te puedo decir? Tú das servicio de personal, de outsourcing, por ejemplo, un outsourcing, tú me das el permiso a mi empresa de personal, todo el personal que labora para mí, pero yo te pago a ti por cada empleado. Los servicios de seguridad son uno, los de limpieza, y ahora que muchas planillas se están poniendo por outsourcing, entonces eso no significa que si se da el aumento del salario mínimo, tú vas a venir y subirme mi contrato, porque nosotros tenemos un contrato mercantil. Que ya está fijo. Entonces el contrato mercantil no se puede negociar porque yo te lo firmé para un año. Sí, ¿verdad? Es un problema, entonces realmente. ahí en ese tipo de contratación, cuando hablamos de ese tipo o un contrato de elaboración de prendas como una maquila, no voy a poder subirte y decirte, mira, mañana aumenta el salario mínimo, entonces te voy a aumentar. Entonces esas son las situaciones que ciertos sectores lo vieron, pero sin embargo, fíjate, Luis, que hay algo importante que nunca se había dado en el país, y lo dice el señor presidente, lo dicen las instituciones. Y es que nunca se había acompañado un aumento del salario mínimo con un subsidio a este. Y eso para mí, o sea, incluso yo que estoy en una asociación internacional, la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo, todos asombrados. Y la noticia era, porque tenemos un grupo de chat, tú sabes que ahora está muy de moda la facilidad con la comunicación. Sí, claro. La noticia en la comunicación era, wow, Bukele va a subsidiar a las empresas, porque es algo que no se tiende a dar normalmente. Pero ha sido bien visto el hecho, incluso para mucha empresa, la pequeña, la mediana empresa, la microempresa del país, el poder estar subsidiados con ese aumento del salario mínimo. Y también otro tema, el sector informal. Sí. A nivel mundial, porque no somos la excepción El Salvador, a nivel mundial el sector informal, lejos de disminuir, tiende a crecer. Tiende a ir en aumento. No digamos su porcentaje ahora, de la economía. Sí, no digamos ahora después de la pandemia que hemos vivido, que mucha gente se quedó sin empleo y empezó a ser emprendedor, a vender desde mascarillas, cualquier situación. Así somos los salvadoreños y así se mueve el sector informal. Entonces, este sector, cuando ve que no va a poder optar a un subsidio, como es el subsidio para el aumento del salario mínimo, ya va pensando en formalizarse y ver de qué manera se formaliza para poder aplicar esos subsidios, para poder aplicar incluso a los préstamos que se están haciendo a través de Bandesal y otros elementos, porque ven que en la formalización del negocio también hay otras oportunidades o otras ventajas. Entonces, sí se da lo que es el subsidio. Y algo importante, algunas empresas dicen, pero mira, a mí no me dan el subsidio. Claro, si tú no estabas cotizando al mes de julio, porque así lo va a tomar Bandesal, si tú cotizaste al mes de julio, esa planilla que tú proporcionaste al Seguro Social, esa va a ser la subsidiada de ahí en adelante. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Incluso se está subsidiando lo que es el AFP y el Seguro Social como tal. O sea, también esa parte, porque o sea, también el subsidio incluye la cotización que se paga a las AFP y al seguro, ¿no? Así es. Y que fíjate, Luis, que pasa algo. A ti te aumentan el salario y tú solo ves, me aumentaron $50. Tú lo ves solo así. Pero cuando hay un efecto que tú no lo ves a simple vista, que lo llamamos efecto cascada. O sea, eso significa que va a haber un aumento a AFP, cotizaciones de AFP, de seguro social, de prestaciones. Porque yo a ti, cuando te vaya a hacer el cálculo de tu vacación anual, ya no lo voy a hacer con base a lo que tenías antes. No. Lo hago con el salario que estás ganando en el momento. La vacación, el aguinaldo, las bonificaciones, porque si en tu empresa están pagando una bonificación y al llegar el aumento del salario mínimo, ahora voy a ganar 365, esa tabla de bonificaciones también se eleva. Resuélvame una duda rápida, por favor, Carito. Si yo llegué a junio del año ganando los $300 del mínimo y digamos en julio se aumentó a 360 ya, y yo me tomo en vacaciones en agosto, es decir, cuando me hacen el cálculo de todo el año que corresponde a vacaciones, me van a dar la mitad, me van a calcular la mitad del año con los 300 y la otra mitad del año con los 360, ¿o cómo debe hacerse eso? Cualquier prestación social se paga con el último salario devengado. Si a ti te tocaba irte de vacaciones anuales el 2 de agosto, ya tiene que ser con base al aumento del salario mínimo. Muy bien. Si a ti te despiden el 2 de agosto,
Tenés que irte, tu indemnización, tu cálculo es con base al salario mínimo, al último devengado. Así debe hacerse cualquier cálculo. Incluso, si digamos, por ejemplo, tú tenés en la empresa vacaciones colectivas, que es una modalidad en que todos los empleados de la empresa se van de vacaciones anuales y se cierra la empresa. Entonces se toman la primera semana las vacaciones de Semana Santa, la primera semana de agosto y diciembre. Esa gente que se fue en ese periodo de vacación debe de pagársele con el recargo del nuevo salario mínimo, porque cada periodo se paga con el recargo del 30%. Entonces, a esa gente también. Entonces, se va afectado. Es lo que llamamos efecto cascada. A simple vista uno dice, solo se aumentaron $50. Hay un efecto detrás de todo también. Interesante conocer esto. Quiero aprovechar su presencia, Carito, para hablar también de un tema que mucha gente, nosotros como medio, nos han hecho llegar esta duda también. Y nos dicen, ¿qué pasa? ¿Nos van a empezar a pagar los salarios en Bitcoin? Ahora que el Bitcoin es una moneda de curso legal, ¿cómo voy a hacer yo que no tengo tal vez una cuenta bancaria, que no sé qué es el Bitcoin, ¿no? Eso se da todavía mucho. ¿Qué opciones, digamos, tienen los trabajadores? ¿Qué necesitan saber primero? No creo que eso es importante. Y siempre se lo digo a la audiencia, es necesario mantenernos informados, ¿no? ¿Qué deben hacer, digamos, ante esta duda? Primero, ¿a quién recurrir? ¿Verdad? Porque imagino que va a haber más de un caso en que a alguien le van a decir, mira, hoy te toca en Bitcoin o algo parecido a eso. Fíjate, Luis, que ahí pasa algo. El Código de Trabajo establece que el salario y las demás prestaciones laborales se pagarán con moneda de curso legal, partiendo de ahí. Entonces, cuando entra en vigencia la ley, cuando es aprobada la ley del Bitcoin, tu servidora siempre está pendiente de qué aprueban en la noche, revisar, analizar para poder actualizar a nuestros clientes. Me llamó la atención esa parte, porque el Bitcoin se volvió moneda de curso legal. Pero también nosotros tenemos que ser respetuosos de las directrices que emanan, en este caso del gobierno, de la Presidencia de la República, y ya el presidente giró instrucciones de que los salarios y las pensiones no van a ser pagadas con Bitcoin. Y hay una integración de norma y de artículos que perfectamente se puede hacer también, que la misma ley del Bitcoin y la ley monetaria que tenemos actualmente establece prácticamente una serie de integración y se puede interpretar de que no se va a tocar el salario con Bitcoin. ¿Y qué es lo que pasa con el Bitcoin? En el país, si tú te recordás cuando empezaba a sonar todo el tema del Bitcoin, se hablaba de que no toda la población tenía acceso a una cuenta bancaria. Correcto. ¿Verdad? Uh-huh. Incluso sacaron 30% según los últimos datos. Sí, 30% de la población era la única que podía accesar a una cuenta bancaria y que tenía el uso y que podía hacer uso, incluso de ese porcentaje era mínimo el que hacía de la banca electrónica y demás, ¿verdad? ¿Qué se pretende con el Bitcoin? Llegar a todos lados, que se facilite el uso. Porque ¿quién no tiene ahora un celular? ¿Quién no tiene una red social? Si tú vas a cualquier lado, incluso pasas comprando una minuta, el minutero, permítame que me caiga un WhatsApp, ¿verdad? Así es. Incluso un minutero hasta página tiene. O sea, a eso te permite, ¿verdad? Las tecnologías. Entonces se vuelve hasta fácil para una persona el poder usar una aplicación y poder manejar el Bitcoin. Ahora bien, sabemos que es una moneda que fluctúa. Bueno, cuando curiosamente, y hay unos análisis de expertos en Bitcoin y criptomonedas y todo, que el día que entra en vigencia la ley aquí, bajó. Sí. ¿Verdad? Todos han estado con los ojos, bajó la ley, bajó el valor, pero también sube. Entonces, si tú a tu trabajador le pagas el salario, hasta se puede prestar a muchos abusos, porque es una moneda que fluctúa. Entonces, sí se pudiese prestar que yo como patrono vengo y te pago a ti tu salario cuando el Bitcoin ha bajado. Y entonces tú, cuando lo vas a sacar o vas al cajero a poder sacar del archivo, de la billetera, vas a querer sacar la moneda, te va a salir hasta menos, porque depende de la fluctuación. Entonces, me imagino que por eso es que la directriz, incluso se han hecho manuales sobre el tema, que ya establecen de que no va a ser pagado. ¿Cómo se concilia? A ver, dos dudas al respecto de esto. Una es si el presidente tiene la facultad de decirle al sector privado cómo tiene que
cómo tiene que pagar los sueldos, o el presidente a través del Ministerio de Trabajo, y otra es cómo se concilia, digamos, esto lo que dice el Código de Trabajo con lo que dice también la Ley de Integración Monetaria, que sigue vigente, que desde 2001 nos dijo que todos los contratos se debían entender que estaban en dólares. Sí. ¿Cómo conciliamos esas lo que pasa que, mira, piezas? Sí, cuando hablamos de normativas, la normativa más reciente se viene a tomar en cuenta. ¿Verdad? Por ejemplo, si tú ves el Código de Trabajo, ves la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo y Previsión Social, que es la ley orgánica del Ministerio, ves mucha normativa, las sanciones están en colones. Sí, ¿no? Ajá, todavía habla de colones. Pero ¿qué pasa? Cuando se da la Ley de Integración Monetaria, automáticamente se debe de entender que está también en dólares y hacer el cambio, porque así lo dice la misma ley. Sí. Entonces, y es válido. Ahora bien, fíjate que a mí algo que me apasiona es el derecho laboral. A mí me encanta, tú me invitas a hablar de derecho laboral y yo me siento lo máximo, ¿verdad? Entonces, y me encanta el estudio. Y algo que me gusta a mí del derecho laboral es que una de sus características, y yo lo digo, si tú ves mis charlas recientes y todo, que desde lo que se da la pandemia por la COVID-19, eso genera que se ponga en práctica una de las características del derecho laboral, y es que es de constante evolución. Cuando se da la pandemia, aquí en El Salvador no hablábamos ni de teletrabajo. No, era casi que mala palabra. De hecho, sí. Por experiencia propia puedo decirle, no, muchos empleadores estaban en contra completamente, que Así hay es. que llegar a la oficina todos los días a hacer el trabajo. Y habían empleadores que ya lo habían puesto en práctica también, sin hacer bulla, como decimos. Sí, también. ¿Por qué? Por el tema de que no estaba regulado. Entonces, cuando entra la pandemia, el mundo del trabajo da un giro enorme, de 190 grados. Da un giro enorme y lo sigue dando. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque va a ser un reto para el Ministerio de Trabajo, para las autoridades laborales de este país, el modernizarse. Porque tú ya no vas a poder llegar donde un juez a decirle, mire, no me pagó el salario, ¿a dónde está la planilla? Si ya planilla en papel, pueda que ya no exista. Pero te puedo llevar, mira, aquí está la transferencia bancaria. El registro de la transferencia. El registro. Ahora bien. Todas tienen un número asignado, un código. Entonces, ¿qué va a pasar a la hora de supervisar, de verificar? Uno de los roles que tiene el Ministerio de Trabajo es verificar el cumplimiento de las leyes laborales. ¿Qué va a pasar con el ministerio? Cuando tú llegues y le digas, mire, me están pagando en bitcoins, va a tener que estar con una mentalidad abierta. Aquel inspector que se ha quedado, incluso nosotros los abogados estamos obligados a mantenernos actualizados con todas esas aplicaciones, con los celulares, con las redes, y lo hablamos hace poco con un colega. El que no se adaptó al cambio se ha quedado. Porque ahora yo todo el día he tenido reuniones ahora, pero todas las he tenido por plataformas. Ya no ves al cliente y hacia eso vamos. Entonces el ministerio va a tener que modernizarse también. Porque a la hora de verificar si en realidad cumplió con la norma y no cumplió, o porque va a sancionar porque pagó con bitcoins cuando está prohibido, va a tener que tener las herramientas necesarias para poder verificarlo. Desde plataformas, desde la normativa, ¿qué normativa se va a aplicar? Entonces todo eso se vuelve un reto. Mira, es bien difícil, ¿verdad? Cuando a veces nosotros no nos queremos adaptar a los cambios. Eso es bien importante, para que parte de la problemática que se ha generado alrededor del Bitcoin es mucho resistencia al cambio, pura resistencia al cambio, ¿no? Y mira, si tú, hay muchos países que lo ocupan sin tener una ley. Sí, también. Muchos países lo ocupan sin tener una ley. Y nosotros tenemos la ley, para mí como abogada empresarial corporativa que soy, para mí se vuelve algo que me encanta, porque mis clientes perfectamente van a poder venir, me hacen una llamada, están en Panamá, mire, queremos constituir una sociedad. Y todo vía electrónica. Claro. ¿Verdad? Y, hacia eso vamos, está la factura electrónica también. O sea, vamos hacia la modernización, tenemos que adaptarnos. Sí, la firma electrónica, todo está confabulando ahora. Hay algo que probablemente
que sí está relacionado, ¿no? Tal vez no muy directamente, pero sí, y quiero aprovechar tu presencia, Carito, para preguntar, y es sobre el tema de la ley de salas cunas, porque incluso se estaba planteando, ¿no?, en las reformas que presentó el vicepresidente recientemente a la Constitución, de darle a este derecho, digamos, o convertirlo en un derecho de rango constitucional, ¿no? Precisamente porque, digamos, hay muchas empresas, ya sea maquilas, call center, por ejemplo, es el principal ejemplo que se me viene a la mente, que de momento no ofrecen ese servicio, pero que sería una gran diferencia para sus empleados, ¿no?, el contar con una sala cuna donde poder dejar a sus hijos mientras ellos ejercen la labor para la que han sido contratados, ¿no? ¿Cómo avanza eso de momento en el país? ¿Qué nivel de aceptación ha tenido en las empresas? Y, digamos, ¿cuándo se podría, digamos, sentir un efecto realmente de esta disposición en el mercado laboral? Sí, como tú sabes, se ha venido prorrogando, ¿verdad?, la entrada en vigencia de la ley. Incluso ya había un proyecto de reglamento a la ley, que incluso la misma ley regula en qué momento se debe de aprobar el reglamento. Hoy por hoy entra en vigencia en enero. Enero 2022 es la entrada en vigencia de la ley de salas cunas y lugares de custodia para los hijos de los trabajadores. ¿Qué puede pasar? Puede pasar de que no entre en vigencia por un tema de la economía del país. Puede hacer de que se haga, a través de manera tripartita del Consejo Nacional, a través del Consejo Superior del Trabajo, si no me equivoco, se pidió de manera tripartita al Ministerio de Trabajo con el acompañamiento de la empresa privada y sector trabajador que se prorrogara la entrada en vigencia de la ley por el tema de la pandemia. Puede hacer que se vuelva a dar, puede hacer que no. Entonces, en estos meses nosotros estamos vigilantes para ver si en realidad va a entrar en vigencia o no. ¿Qué pasa con este tema de las salas cunas? Ya es un derecho constitucional. Incluso se reguló después de más de 30 años. Si no me equivoco, ya tenía 30 años de existir en la ley, de que las empresas van a proporcionar un lugar, por eso se llama sala cuna o lugares de custodia para los hijos de los trabajadores. Entonces, a través de la sala de lo constitucional, se obliga a la Asamblea Legislativa a sacar una normativa que estableciera el lugar de las salas cunas. Y es así como nace la ley. Hoy por hoy, como te digo, va a entrar en vigencia y las empresas deben de empezar ya a hacer proyecciones, a hacer lo que es censos, porque no solo es para las mujeres, es para hombres y mujeres. Sí. ¿Quiénes van a necesitar la sala cuna? ¿Qué mujeres van a estar embarazadas? Ya sean las esposas de sus trabajadores o no. O sea, hacer una política sobre el uso, manejo y atención de la sala cuna. Porque se vuelve delicado. ¿Hasta qué edad, digamos, se mantiene? La ley establece que hasta los 3 años. Hasta los 3 años. Sí. Hay empresas que por un tema de responsabilidad social empresarial ya las tienen, las salas cunas, y ya hacen uso de salas cunas hasta edades más grandes de los niños. Ahí depende también de cómo se ha venido aplicando en cada una de las empresas. Tú ves, por ejemplo, el Centro Nacional de Registro, la Corte Suprema de Justicia incluso tiene lo que es el Centro Ternura, que es también como una sala cuna. Entonces sí, es algo que viene. Mira, Luis, vienen bastantes temas que se están dando y se está modernizando el sector trabajo. Viene lo que es la ley de agencias privadas de seguridad. Sí, que va a ser una discusión reciente en la Asamblea. Sí, decían de que al parecer ya llevan como 50 artículos de 150, o sea, va avanzando el estudio de los artículos. Viene esa ley, vienen cambios en la normativa laboral. Nosotros como despacho incluso estamos ya programando para el mes de octubre un seminario especializado sobre actualización laboral, sobre los criterios que se están tomando, que están tomando las autoridades laborales, sobre la nueva normativa que viene y esos cambios que se están dando. Y hacia eso vamos. Nosotros no podemos resistirnos al cambio en todas las áreas, en todas las facetas. Especialmente si es una modernización del sector específicamente. Así es. Mira, incluso a veces cuando nosotros nos resistimos al cambio, cuesta más todavía. Sí, mejor adaptémonos, y en tiempo de crisis todo nos vuelve a veces más creativos, ¿verdad? Y hay que ir viendo de adaptarnos para poder ir estando en la vanguardia y en las tendencias que se están dando, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Excelente. Carolina, muchísimas gracias por el tiempo que nos has concedido. Qué bueno que hemos podido contar con alguien de tu preparación y análisis, porque se mantienen, ¿no?, estas dudas alrededor tanto del salario mínimo como el Bitcoin. Y ahora, bueno, ya me corregiste sobre lo del derecho constitucional de las salas cuna, ¿no? Y bueno, tenemos que
principalmente adaptarnos, ¿no? Creo que el mercado laboral también exige eso, y por sus características pues lo exige tanto del gobierno como del sector de empleador y también de los trabajadores, ¿no? Así que bueno, estamos aquí y gracias por ayudarnos en esta misión de ayudar a entender un poco sobre cómo se desarrolla esto. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación, Luis. Gracias a todos los que están pendientes de este programa. Gracias por la entrevista y estamos siempre a la orden. Bendiciones. Gracias igualmente. La doctora Carolina Morán, experta en Derecho Laboral a nivel latinoamericano, una eminencia que hoy nos ha congraciado con su presencia y por supuesto con sus conocimientos y análisis. Recuerden, como siempre les decimos, amigos y amigas internautas, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.